Que la vergüenza cambie de bando. Esa frase ha resumido el caso de Gisèle Pelicot, una mujer francesa de 72 años, quien fue violada por su ahora ex esposo Dominique Pelicot durante por lo menos 9 años, entre 2011 y 2020. Y no solo él la violó. El hombre de 71 años contactó a través de portal web a otros hombres de Mazan, el pueblo en el sureste de Francia donde vivía la pareja. Los invitó a que ellos también violaran a Gisèle y ella no se daba cuenta, pues Dominique le daba medicamentos para dormirla. Se cree que por lo menos 83 hombres la violaron. De ellos, 54 han sido identificados y 51 comparecen hoy ante el Tribunal de Aviñón, incluido Dominique. El juicio comenzó el 2 de septiembre y se espera que vaya hasta diciembre de este año. Andrés Triviño nos cuenta más detalles en el siguiente informe. Soy un violador como todos los presentes en esta sala. Fue la declaración de Dominique Pelicot, el francés que se declaró culpable de violar a su esposa Gisèle Pelicot durante 10 años y permitir que más de 70 hombres hicieran lo mismo mientras ella estaba en estado de inconsciencia tras suministrarle ansiolíticos. Esa fue la declaración que hizo esta mañana. Acabo de verlo y está muy abatido. Le ha pedido perdón a su mujer por todo lo que ha pasado. No sé qué decidirá hacer la señora Pelicot con esta petición y esta propuesta, pero pase lo que pase, ahí está. Al salir de la audiencia, Gisèle fue aplaudida por los asistentes. La mujer de 72 años ha reiterado que busca que su caso sea público para evitar que algo así se repita. Mientras que quien era su marido durante 50 años confesó en la audiencia ser culpable de los cargos de violencia sexual y sumisión química, además de relatar haber sufrido de 2 violaciones cuando era menor de edad. En 2020, el acusado fue descubierto cuando grababa debajo de las faldas de mujeres en un centro comercial. Al revisar su móvil, se encontraron videos de su esposa mientras era violada por múltiples hombres en estado de inconsciencia, así como fotos de su hija y de sus 2 hijastras, algunas de ellas desnudas. Su hija asegura que su padre es uno de los mayores delincuentes sexuales de los últimos 20 años, lo que ha causado todo tipo de reacciones y manifestaciones en Francia. Desde que me enteré de este escándalo siento ganas de vomitar todo el tiempo. Me parece absolutamente despreciable lo que pasó. Estoy completamente aterrorizada. Tanto Pelicot como los otros juzgados podrían recibir penas de hasta 20 años, mientras que las autoridades trabajan en identificar a los otros hombres que habrían participado en las violaciones. ¿Qué revela el caso de la violación sistemática contra Gisèle Pelicot? ¿Y por qué importa el consentimiento para diferenciar entre una violación y una relación sexual? Ese es el debate de hoy de France 24. Para ello tenemos a 2 mujeres desde París. Nos acompaña Paola Ariza, periodista de nuestra cadena hermana RFI. Y desde Ferrol, en España, se conecta Beatriz Cestallo, abogada especializada en igualdad y género y técnica de igualdad, con experiencia en despachos, centros de información a la mujer y universidades. Autora además de libros sobre los derechos de las mujeres. Ella ha sido jueza y fiscal interinas. Bienvenidas a las 2. Les recuerdo a ustedes y a nuestra audiencia que estamos en las redes sociales como @France24-ES. Y mi cuenta es @MariaClaguirre. También pueden escuchar el debate de France 24 en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Paola Ariza, un placer contar con usted aquí en el debate. Comencemos por qué es lo que se sabe de este caso de Gisèle Pelicot. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como lo acabas de decir, es un caso bastante monstruoso. El juicio comenzó a principios de septiembre, involucra a más de 50 hombres que están acusados en este momento, pero en estas violaciones se logró saber que más de 80 hombres han participado. Es decir, que todavía hay en promedio 30, un poco menos, que están por ahí sueltos y bueno, no se sabe. Ni siquiera la gente del pueblo de Mazan saben exactamente quiénes son o dónde pueden estar. Gisèle ha comparecido, el juicio va a continuar más o menos hasta diciembre. Dominique Pelicot, o el principal acusado, bueno, su esposo, compareció esta semana. En principio él debía comparecer antes, pero dijo que la defensa dijo que tenía problemas de salud. Así que bueno, este era un testimonio que se estaba esperando desde hace rato. El juicio sigue, ha sido muy, muy problemático también, o muy sorprendente,
algunos como comentarios que un poco estigmatizan a la víctima, que como ella misma lo dijo en el juicio, la han tratado de exhibicionista o incluso de si ella era cómplice de estos actos. Y eso ha sido todo como generado muchísima polémica en Francia. El mismo alcalde de Massin, Luis Bonnet, había hecho declaraciones bastante chocantes en las que minimizaba un poco el caso, que decía que no había niños implicados, bueno, tantas cosas que nos hacen a todos replantearnos como sociedad cómo es posible que no estemos desde el primer momento del lado de las víctimas y también que incluso se ponga en duda un caso como este en el que hay fotos, videos, tantas pruebas que en principio podríamos decir irrefutables, pero que incluso algunas personas las ponen en duda. Y de hecho, usted menciona algo que ya explicábamos en el informe y es cómo se conoció este caso. Inicialmente, Dominique Pelicot fue detenido por la policía por grabar debajo de las faldas de mujeres en supermercados y fue en septiembre de 2020 cuando la policía le notifica a su familia, es decir, a Giselle Pelicot y también a su hija, que lo habían detenido por este caso. La policía va a la casa de Dominique y es allí donde encuentra más de 20.000 videos y fotografías donde Dominique mismo grababa a su esposa al momento de ser violada por él y por otros hombres. Beatriz Cesta, yo quiero darle también la bienvenida a usted a este espacio del debate de France 24. En este caso, cuéntenos por qué importan las narrativas, y se lo pregunto no solo por lo que nos menciona Paola, que están acusando a Giselle de ser responsable, de ser o demasiado exhibicionista o de ser incluso una alcohólica, algo que ella ha rechazado, sino también además por el hecho de que ella haya decidido romper el anonimato. Recordemos que en los casos judiciales en Francia, tanto las víctimas como los victimarios tienen derecho a no revelar su identidad, algo que Giselle decidió no hacer y dar la cara públicamente. ¿Por qué importa esto? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder intercambiar reflexiones sobre un tema tan grave. La narrativa importa porque estamos acostumbradas, por desgracia, a lo largo de la historia y hasta la actualidad, como vemos, a tener que imponer nuestro relato. El relato de las mujeres como víctimas, en cualquier caso, de violencia de género, de violencia machista, de agresiones sexuales, es siempre una lucha en que la mujer desde el primer momento, desde la denuncia, si se atreve, porque es muy difícil, desde el momento de la denuncia en los primeros estadios, sean las fuerzas de seguridad, sean distintos centros, hasta pasar por los juzgados, hasta pasar por la opinión pública cuando, por desgracia, interfiere de forma negativa. Bueno, pues las mujeres tienen que pasar una carrera de obstáculos en las que son el centro sobre la que la opinión pública decide si tiene razón o no. En otros casos se puede hablar del asesino, se puede hablar del ladrón, se puede hablar de otros delitos. En los casos en que las mujeres somos víctimas, el relato cambia de lado. Por eso me pareció enormemente acertada y lúcida la frase de esta mujer cuando dijo que la vergüenza cambia de lado. Me parece que nos hemos visto todas inmediatamente reflejadas. Y lo que resulta sumamente doloroso es que algo tan evidente y un relato tan evidente y una reacción tan evidente pues no conmueva y no provoque el enfado, la indignación y la reacción de toda la sociedad. Y de hecho ya se han visto marchas a favor de Giselle Pelicot. Quiero preguntarle sobre este punto, Paola, ¿cómo ha reaccionado Francia ante este caso? Con mucha indignación en algunos casos, es decir, el boom mediático creo que se ha marcado no solamente en Francia, sino en el mundo. Entonces hay muchísima indignación por este caso, muchísima sorpresa, sobre todo porque estamos hablando de un caso de violación múltiple, pero además de ser un caso de violación múltiple que comenzó en manos del esposo con quien llevaba 50 años casado. Esto es horrorizante, nunca nadie se imagina que su esposo pueda llegar a hacer algo así, y de hecho lo que decían a algunos expertos es muchas mujeres incluso están
tanto temor de están en el temor de preguntarse, ¿es posible realmente que mi pareja llegue hasta este punto? Porque recordemos que en el caso de Giselle, ella no, hasta que la policía va a su casa y le muestra las fotos y le dice, a usted le está pasando esto, ella no sospechaba absolutamente nada. Ella dice que estaba en una vida de pareja normal, en la edad que ellos estaban y demás. Entonces, genera muchísima indignación, muchísima sorpresa, es un poco chocante y además también hay algo que se está tratando mucho y no solamente, como decía Beatriz, la frase de Giselle de la vergüenza cambie, que la vergüenza cambie de bando, sino también la cultura de la violación. Es algo que es una frase también que está tomando fuerza en el sentido de que muchos de estos hombres que están empezando a comparecer, bueno, en el caso uno de ellos justamente compareció hoy, dice cosas como que yo no estaba seguro que era una violación o no pensé que fuera una violación. Cuando salí, que él tenía temor que ella se despertara, ahí fue donde empecé a pensar que era un gran problema. Y nos llevamos a preguntar, ¿está la mujer allí dormida, no tiene reacción? ¿Cómo no va a pensar que es una violación? Entonces están todos estos interrogantes que son muy indignantes, muy sorprendentes, pero luego también tenemos discursos un poco más de condescendientes, como decía ahorita que hizo el alcalde y como se ha encontrado en el juzgado. Usted hablaba de la normalización, de cómo también cualquier hombre puede violar a una mujer o cualquier persona puede violar a otra. Quiero al respecto preguntarle a Beatriz, porque la activista y feminista francesa Anna Tomassoff tiene una cifra que dice que el 91% de las víctimas de violencia sexual en Francia conocían a su violador y de hecho en este caso se trata de hombres comunes y corrientes, lejos de esa figura del monstruo que siempre se intenta replicar. Son hombres entre los 26 y los 74 años. El propio Dominique es un francés, digamos, totalmente típico. Tenían 3 hijos, del común son 7 nietos, además los que tienen. Entonces, ¿cómo juega la normalización o no de una persona que puede violar a otra y que tanto juega en contra el hecho de hablar del monstruo de Mazzan, como ya le están diciendo a Dominique Pelicot, Beatriz? Bueno, yo creo que este caso evidencia que no hay un perfil expreso del monstruo. Son todos monstruos o son todos una amplia representación de hombres de todo tipo, de todas las profesiones, de todas las edades, de diferentes orígenes de la ciudad y que no se plantearon en ningún momento la barbaridad que estaban haciendo. Es más, algunos escuchaba esta mañana en la radio como decían que, bueno, que creían que el marido consentía. Ellos se creían que era inocente porque el marido consentía, por lo tanto el consentimiento de ella es irrelevante, algo sobre lo que tanta historia en las tipificaciones como delitos de las agresiones sexuales hemos tenido que explicar en vano, parece ser. Es evidente que no existe perfil, por mucho que se empeñen y por mucho que existan incluso ideologías que quieran utilizar este tipo de delitos para hacer segregaciones o para aprovecharlas para otro caso. La cuestión es que cuando hablamos tanto de la sociedad patriarcal, de la historia, de la discriminación de la mujer, de las barbaridades que se cometen sobre las mujeres, sobre nosotras en todo el planeta, estamos hablando de que es algo que ocurre todos los días, en todos los rincones y que este caso se sabe porque es un ejemplo de todo el horror del que es capaz esta sociedad desigualitaria. Pero bueno, pues en todas las esquinas del planeta se están cometiendo aberraciones contra mujeres y las cometen hombres de diferente tipo que no tengan ningún patrón. Y sobre esto es lo que nos tenemos que interpelar como sociedad. Las mujeres estamos siempre interpeladas porque somos víctimas continuas de diferentes delitos y conductas, machismos y micromachismos. Yo creo que este caso debería interpelar a los hombres, a nuestros compañeros en la sociedad, sobre qué pasa con los hombres cuando ocurre un caso como este.
que describe y refleja que algo no va bien en la sociedad, es evidente. Y es en ese contexto que se habla de la cultura de la violación. Beatriz, quiero hacerle otra pregunta al respecto porque la organización feminista francesa Osez le Feminisme dice que este caso derriba la idea de que los violadores son psicópatas, así como el movimiento Me Too derribó la idea que solo unas mujeres o un perfil de mujeres podrían ser víctimas de violencia sexual. ¿Usted está de acuerdo con esto? Completamente. Cualquier mujer podemos ser víctimas de un delito machista, cualquier mujer en cualquier lugar del planeta. Y no voy a decir que cualquier hombre puede cometer ese delito, pero sí cualquier perfil de hombre puede cometer ese delito y no existe ese perfil de psicópata que puede ser adicional a mayores de un determinado perfil. Insisto que en este caso interpela precisamente a todas estas manifestaciones que se venían utilizando para justificar que determinados hombres no podrían cometer ese delito porque no tienen el perfil de psicópata, no tienen el perfil de agresivo, no tienen el perfil... Bueno, pues aquí estamos viendo ciudadanos normales de Francia, como pudiera ser de cualquier otro país, de un país occidental, de un país con una cultura democrática y de libertad y de igualdad supuestamente arraigada como los países occidentales. Y bueno, pues estamos viendo este horror. Es evidente que no valen más justificaciones y que las justificaciones únicamente amparan la comodidad de quien quiere seguir viviendo en esta realidad que a la mitad de la sociedad les es más cómoda y a la otra mitad pues nos ha sido siempre más terrible. Y dentro de esa presunta normalidad se habla es porque dentro de los sospechosos hay incluso bomberos, un concejal, periodistas, albañiles. Los hombres acusados de violar a Giselle Pelicot tienen toda clase de perfiles profesionales y de perfiles socioeconómicos. Paola, pero quiero preguntarle sobre algunos de los hombres que fueron invitados por Dominique Pelicot para violar a Giselle y que se negaron, no fueron a la casa de ellos dos, pero tampoco denunciaron. ¿Qué se sabe al respecto? Exactamente, sí, se conocieron algunas historias de hombres que fueron contactados y que dijeron esto no está no hace parte de mis costumbres, la propuesta me parece un poco extraña, la rechacé, pero quedó allí, no hubo una denuncia, no hubo un seguimiento y algunas críticas que se han lanzado al respecto es estas personas no hicieron parte como tal activa de este acto, pero se quedaron calladas. Se quedaron calladas como muchas otras personas, nos quedamos calladas ante otros tipos de violaciones y esta es como la gran pregunta que se está dando en los medios de comunicación y en las manifestaciones. Cuando hay una violación, cuando hay un acto de violación de derechos contra una mujer, ¿por qué está esta costumbre o esta cultura de quedarse callado, ok, yo no participo, pero entonces tampoco digo nada al respecto, no denuncio? Es algo que también está sacudiendo un poco la reflexión, tanto en los medios de comunicación, como decía, las manifestaciones, las asociaciones feministas. Creo que este caso ha traído muchísimos puntos que hacen reflexionar a todos como sociedad, porque es un caso que ha trascendido fronteras. Y precisamente una de esas reflexiones como sociedad es que una vez más se tiende a culpar a la víctima. Ustedes ya lo mencionaban que ahora varios de los acusados están diciendo que ellos creían que era un juego de pareja, que por ende no se puede hablar de una violación o que con el consentimiento de Dominique era suficiente para poder tener relaciones sexuales con Giselle a pesar de que ella estuviera dormida. Paola, ¿cuál ha sido la reacción en Francia frente a esta defensa de los acusados? Pues hay dos caras, o sea, normalmente está claramente la sorpresa, como lo he repetido, ha sido horrorizante, ha sido también como desconcertante, es decir, ¿cómo pueden creer que se trate de un acto consentido cuando una mujer está dormida, cuando no se mueve, cuando no habla? O sea, ¿en qué momento eso es consentimiento? Y lo decía Giselle Pelicot en su juicio, le hicieron alguna pregunta, algo así como si ella había consentido, si había sido parte del juego, y decía, pero
pero ¿qué están pensando? En qué están creyendo? ¿Están viendo las fotos? ¿Están viendo los videos? Estoy ahí. Si una mujer en coma es una mujer que consiente, ¿de qué estamos hablando? Y ese es totalmente el punto del debate. Ya luego están los acusados, la defensa de los acusados o personas de la sociedad civil que se preguntan si realmente no había un consentimiento, que cómo es posible que en tantos años no se haya dado cuenta. También están estos comentarios, pero claramente el primero es de horror. Y ya vamos a volver sobre esa palabra consentimiento porque es vital en este debate y en esta discusión. Pero antes quiero preguntarle a Beatriz precisamente sobre el hecho de que Giselle estuviera prácticamente en coma, como lo mencionó Paola. Sin embargo, las defensas de los acusados pidieron que se publicaran algunas de las fotografías y esta semana, en medio del juicio, se publicaron 27 fotografías que no han sido públicas precisamente por respeto a Giselle. Sin embargo, los medios relatan que en algunas de ellas se ve que tenía los ojos abiertos y los acusados están utilizando esto para decir que ella sí era consciente y que por ende no se puede hablar de una violación. Y también hubo un comentario de Guillaume de Palma, abogado de 6 de los acusados, que dice: la violación no siempre es una violación, diciendo que si no tienen la intención de violar a una mujer, entonces no se puede hablar de violación. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, eso es una barbaridad, claro, una barbaridad como las que estamos acostumbradas a escuchar muchas veces en juicios. El problema del consentimiento es que no sé en virtud de que algunos personajes, por desgracia muchos, de cualquier profesión y desde luego en el mundo del derecho, entienden que las mujeres somos las que tenemos que probar que no dimos el consentimiento. Bueno, y en base a eso ha habido ríos de tinta y un montón de sentencias. En España era muy conocida la sentencia que daba prototipo a otras, que era como la sentencia de la minifalda. Bueno, es que usted va en minifalda, decía que no, pero bueno. Entonces, si ahí se empieza a abrir, por lo que hablábamos, otra vez la carrera de obstáculos, otra vez el calvario, la doble victimización, la tercera victimización de mujeres que no solo han sido violadas, no solo han sido agredidas, no solo están viviendo un infierno, sino que además tienen que someterse a unos interrogatorios exhaustivos y convencerles de que no prestaron el consentimiento. Yo tengo atendido en centros de información a la mujer a mujeres que incluso reflexionaban sobre si habían manifestado con suficiente contundencia, a pesar del miedo que sentían, el que no querían. Bueno, esto es lo que ocurre. Y frente a esto tenemos que dejar alto y claro: la agresión sexual es un acto sexual provocado sin el consentimiento de la mujer. Lo que tiene que constar es el sí, no el no. No somos un objeto que usar, que tirar, como Pellicot, que estaba usada, tirada, dormida, y encima tiene que probar que el ojo no estuviera del todo abierto, que el ojo no estuviera del todo cerrado, en esta aberración de violaciones en cadena que hemos visto. Bueno, creo que esto merece de una vez una respuesta más que contundente, porque también estoy segura que nadie piensa en que sea cierto esta línea de defensa, sí. Nadie lo cree. Pero sí me preocupa que se sigan excusando en esta cuestión que hace que al final pues las mujeres seamos siempre las malas, que tengamos un determinado rol en la sociedad que el hombre, pobrecito, tiene que defenderse, y a veces así, pareciendo que algunos de los acusados de violación, cuyas grabaciones constan, pues encima tengan que defenderse de este juego de la víctima. Terrible, es terrible. De hecho, Giselle dijo haberse sentido como una muñeca de trapo por cómo habían abusado de ella sexualmente durante casi una década. Paola, pero una de las respuestas de su ex esposo Dominique durante el juicio es que ella no era culpable y él reconoció ser violador. ¿Qué fue lo que dijo él? Textualmente no lo tengo así tan presente, pero sí dijo textualmente, dijo: soy un violador, que le pedía disculpas, que no merecía eso,
más o menos por ese estilo, y yo me preguntaba cuando leía esas palabras, decía, bueno, si ya está reconociendo que es un violador, ¿qué más pruebas necesitan para seguir constatando estos actos? Como decías ahorita, las fotos, que si el ojo estaba medio abierto, ¿qué más pruebas se necesita para llegar a un punto con este juicio? Y precisamente esa es la gran pregunta. ¿Qué más pruebas se necesitan? Al respecto, Giselle también afirmó que no perdonaba a su ex esposo por todo lo que había hecho. Beatriz, quiero que ahora volvamos sobre esa palabra que ya hemos discutido un poco, el consentimiento, y sobre todo sobre el Código Penal francés, porque en las leyes francesas la violación es una penetración sexual obtenida mediante 4 escenarios: violencia, coacción, amenaza o sorpresa. En este caso, la defensa de Giselle está intentando alegar que hubo sorpresa por el hecho de que ella estuviera sometida químicamente y no fuera consciente de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, se está volviendo a abrir un debate en las leyes francesas si se tiene que modificar o no el concepto penal de violación. Por ejemplo, en el caso de España y en el caso de Alemania, no se trata de que la víctima pruebe algún contexto como estos en el caso francés, sino que toda relación sexual no consentida se considera violación. ¿Cuál es la diferencia en estos aspectos, Beatriz? Bueno, efectivamente, la legislación española, conforme a los últimos textos internacionales, sí que se ha introducido que es cualquier agresión sexual, es todo acto sexual que está sin el consentimiento de la mujer. Y el consentimiento de la mujer tiene que ser una declaración de voluntad que sea clara e inequívoca. Bueno, es evidente que además en la mayoría de los códigos, también en el francés, con redacción diferente y seguramente también con interpretaciones inequívocas, la violación está clara, y el caso de Pelicot, de Giselle Pelicot, está claro. Porque en el fondo, al final, en la práctica, estamos hablando ahora, por ejemplo, de un caso terrible, multitudinario, con grabaciones, con vídeos, pero imagínense la mayoría pues de violaciones que ocurren evidentemente en un ámbito que no es público, que las pruebas son muy complicadas y por lo tanto volvemos a estar otra vez en el foco de las declaraciones en general de la víctima y del agresor. Esto es lo que suele ocurrir. ¿En qué se diferencia el consentimiento? Vamos a volver a la cuestión de la prueba, de si había esa declaración inequívoca o ese acto inequívoco de expresión de voluntad o no. Por tanto, yo creo que más allá del texto, que es importante, sobre todo yo creo que el reflejo de la palabra consentimiento es importante porque demuestra o porque pone en el foco el protagonismo de la voluntad de la mujer en el derecho a la libertad e indignidad sexual, pero creo que hay que poner el foco también de una vez en el relato y en los estereotipos respecto de las mujeres, porque si no, no habrá descripción en Código Penal que ampare en todo caso a una víctima de agresión sexual, porque va a tener que andar peleando igual en esas declaraciones con la verdad o no del consentimiento. Es muy importante que la práctica forense de los juzgados se acomode de una vez a una igualdad entre mujeres y hombres, y a que la víctima, el estatuto de la víctima, tenga que preservar a quien aparece como la agredida en un primer momento. Ello no quita, por supuesto, que se tengan que hacer determinadas pruebas como presunción de inocencia, pero sí que es más importante que la declaración, también que cambiemos todo el panorama de la práctica y de la justicia forense, que al final obedece a un contexto social, no podemos olvidarlo. Usted habla entonces de 2 cambios radicales que se necesitan, uno en el relato y 2 también desde lo penal y lo forense. Paola, ¿usted cree que en el caso de Francia el juicio en contra de Dominique Pelicot y los demás acusados podría cambiar esos relatos e incluso el Código Penal francés? Yo esperaría que sí.
Yo realmente esperaría que sí, todavía es muy pronto para decirlo, pero hay algo a destacar en este caso y es que, bueno, la justicia dentro de dentro de lo que conocemos recientemente, que el caso ha explotado mediáticamente, la justicia está medianamente haciendo su labor. Tendrá falencias, seguramente, pero el juicio inició, es un juicio largo, se está intentando perseguir a los acusados, al menos de los que se tiene conocimiento. La policía también buscó a Giselle, hizo su labor de investigación. Esos son cosas muy importantes y que diferencian el caso de Giselle de otras víctimas, que por supuesto que hay muchas otras en las que tienen miedo a denunciar, o en la primera denuncia que hacen no les creen, las ponen en esta carrera de obstáculos, como decía la misma Giselle, para alcanzar justicia. Entonces yo esperaría que sí, que cambie en algo, al menos la parte de la justicia, también los relatos, y que más mujeres se animen a denunciar, que finalmente era el objetivo de Giselle Pelicot con este juicio. Ella dice, lo hago por las víctimas, por las personas que han sufrido lo mismo que yo, y para que estas historias no se vuelvan a repetir. Tanto en el lenguaje mediático como en las manifestaciones se ha insistido mucho en que cambie la vergüenza de bando. Yo creo que eso es algo que hemos escuchado, bueno, lo hemos hablado desde el principio de la emisión, hemos escuchado muchas veces, y que no se practica tanto, porque las víctimas tienen muchos obstáculos, sienten vergüenza, sienten tantas cosas que no las llevan a denunciar, lastimosamente, porque la justicia no hace su papel, y también como sociedad no hacemos este papel. Entonces, esta parte de la justicia, que la justicia cambie de bando y acabar con la cultura de la violación, que es lo que decíamos anteriormente. Y en este caso hay otro componente importantísimo, que es la sumisión química, donde se duerme a una persona utilizando medicamentos que les pido no mencionemos qué clase de medicamentos, pero sí le quiero preguntar, Paola, ¿qué se sabe de la sumisión química en este caso, y sobre todo de la asociación que creó la hija de Giselle Pelicot, Caroline Darian, y también de un caso de una diputada francesa, Sandrine Josso, quien denunció haber sido también sometida químicamente para ser violada por un senador francés? La sumisión química, bueno, es como un tipo, es la droga que se le da a una persona, pero sin que lo tome principalmente. Es decir, existen muchísimos casos de violación en bares, en ambientes donde la persona consume droga, a los que también se considera violación, y en la sumisión química lo que sucede es que se suministra sin el consentimiento también de la víctima. De estos casos se dice que han aumentado aproximadamente en un 67%. Recientemente yo entrevistaba a una experta al respecto y me decía, no necesariamente es que los casos hayan aumentado, se registran que los casos han aumentado, pero tal vez lo que ha aumentado son las denuncias, como en el caso de Giselle y como en el caso también de la diputada que mencionaba anteriormente. Usted apunta al tema central y a la dificultad central, y es saber incluso que hay sumisión química. Beatriz, en el caso de Giselle, ¿qué fue lo que pasó? Y sobre todo, tardar 9 años en darse cuenta de nuevo que la responsabilidad no era de ella, pero nos muestra esa cara de la sumisión química que puede pasar durante años, incluso en silencio. Sí, de hecho la sumisión química es cierto que es una de las modalidades para anular la voluntad de la persona, de las mujeres, y ha habido como una explosión últimamente respecto a su debate, e incluso se ha reflejado en códigos penales, por ejemplo en el Código Penal español, ligado precisamente a la falta de consentimiento. Volvemos a lo mismo. Efectivamente, si lo que prevalece es la ausencia de consentimiento de la mujer para que sea considerada agresión sexual, obviamente cuando ese consentimiento está anulado por una droga suministrada en contra de la voluntad de la mujer o sin contar con su voluntad, no hay consentimiento y por lo tanto estamos de nuevo ante una agresión sexual. Sí. Hablábamos nosotros con expertas médicas y también nos decían que ahora hay más denuncias y no saben, creen que es una práctica que se utiliza más ahora o más masivamente en los lugares de ocio,
pero que se pudo estar suministrando durante años y que con pocas denuncias o con poco conocimiento, porque a veces es difícil detectarlo según el contexto. Bueno, lo hemos visto en este caso, un horror, y además cómo pensar que la persona con la que compartes tu vida es quien te la está suministrando, ¿no? Llevaban casados además 50 también. años, entonces es otra parte de este caso. Para concluir, Paola, ¿qué podría cambiar el caso en contra de Dominique Pelicot y de Giselle Pelicot? ¿Qué podría cambiar el caso en contra? No sabría decir inmediatamente porque aún estamos, digamos, muy tempranos en el juicio. Todavía hay el juicio va hasta diciembre, entonces hay muchos acusados que deben pasar al banquillo, hay muchos testimonios que deben escucharse. Yo personalmente, si me lo pregunta personalmente, pensaría que no hay otra opción a que el caso no vaya en favor de Giselle Pelicot, porque tenemos los videos, tenemos las fotos, tenemos estos testimonios, el mismo esposo que dice que él es culpable, su hija, que usted lo mencionaba anteriormente, también ha tomado palabra en la justicia. Paola, la interrumpo para darle el paso a Beatriz. Beatriz, muy brevemente, en menos de 30 segundos, ¿qué puede cambiar este caso? Bueno, yo creo que nada. Quiero ser así más breve imposible. Creo que nada. Y espero que nada. Gracias, Paola Ariza y Beatriz Cestallo, por estar aquí en el debate de France 24, y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.